Primeramente, antes de analizar nuestro mecanismo analíticamente y hacer la simulación del mismo, vamos a proceder a calcular los grados de libertad de nuestro mecanismo. En este caso, es una manivela la cual hace actuar a un pistón en una dirección. Muy bien, para conocer los grados de libertad de un mecanismo, es muy importante y necesario dibujar primero su diagrama cinemático, en el cual vamos a indicar todos y cada uno de los puntos que está en nuestro mecanismo. En este caso, estos puntos pueden ser las juntas y los eslabones. De esta manera tenemos nuestro diagrama cinemático. Muy bien, ahora vamos a proceder a analizar cuántas juntas y cuántos eslabones tenemos. Bien, para comenzar vamos con las juntas. Encontramos una junta por este lado. En esta parte tenemos una doble junta en la parte superior y una junta en el punto fijo. Tenemos 4 juntas en total. Por parte de los eslabones tenemos nuestra junta de traslación, tenemos nuestra biela, nuestra manivela y el del punto fijo. Tenemos 4 eslabones. Es muy importante recordar que para conocer los grados de libertad que se tienen en un mecanismo es necesario utilizar la fórmula de Grobler, la cual nos dice que grados de libertad es igual a 3 por L menos 1 menos 2J. Y muy bien, ahora que hicimos nuestro diagrama cinemático y determinamos el número de eslabones y el número de juntas, vamos a proceder a realizar la sustitución en la fórmula de Grobler, sustituyendo la L y sustituyendo la J. Una vez que sustituimos, procedemos a resolver. De esta manera obtenemos el resultado, el cual nos dice que nuestro grado de libertad es de 1. Nos indica que solo tenemos un grado de libertad. Y pues bien, ¿esto es cierto? Bueno, pues debido a que el movimiento de la manivela produce rotación, esta proyecta el movimiento del pistón en una sola dirección. Y dado que este movimiento es gobernado completamente por el ángulo de rotación de la manivela, el sistema tiene únicamente un solo grado de libertad. Pues muy bien, ahora que tenemos los grados de libertad de nuestro sistema, vamos a proceder a hacer el análisis y la simulación de nuestro mecanismo. Vamos a comenzar realizando el ejercicio de forma analítica. El ejercicio nos pide calcular la distancia recorrida de la manivela cuando ésta gira a una velocidad de 1325 revoluciones por minuto. También nos pide calcular su aceleración angular. Aunque el problema es que no nos proporciona el tiempo, nos proporcionaron que el tiempo son los 3 segundos. Los datos que tenemos son la longitud de la manivela, que son las 2 pulgadas, la longitud de la biela, que son las 5 pulgadas. También tenemos el ángulo de manivela inicial, que son los 30 grados, y tenemos también la la velocidad angular, que son los 1325 revoluciones por minuto, y tenemos el tiempo que fue proporcionado, que son los 3 segundos. Comenzaremos por el inciso B, que es calcular su aceleración angular. Para esto tenemos una fórmula, que es la que se muestra de color rojo, la cual nos dice que la aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular sobre el tiempo. ¿Tenemos el tiempo? Sí. También tenemos la velocidad angular, más sin embargo, tenemos que transformarla a radianes sobre segundo. ¿Y cómo lo haríamos esto? De la siguiente manera. La velocidad angular por radianes sobre segundo va a ser igual a las revoluciones por minuto, que son los 1325,
sobre 30 sobre pi. Esto nos daría un total de 138.75 radianes sobre segundo. Ya tenemos W. Ahora tenemos que sustituir en la fórmula para la aceleración. Entonces tendríamos que la aceleración angular va a ser igual a 138.75 radianes sobre segundo sobre el tiempo, que son los 3 segundos. Como se puede observar, los segundos se van a ir al cuadrado y el radianes se va a permanecer igual. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, tenemos un total de 46.25 radianes sobre segundo al cuadrado. Y tenemos nuestro inciso B. Ahora vamos a calcular el ángulo total de giro de la manivela. Como ya tenemos la velocidad angular constante, considerando que la velocidad angular es constante, es de 138.75 radianes sobre segundo. También tenemos el tiempo, que es de 3 segundos. Entonces, el ángulo total recorrido será calculado con la siguiente fórmula. El ángulo total va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Como ya tenemos la velocidad angular en radianes sobre segundo y el tiempo en segundos, no hace falta pues convertir nada. Así que pues lo podríamos sustituir los datos de forma normal. La W, como ya sabemos, son 138.75 radianes sobre segundo por los segundos, que son los 3 segundos. Aquí se puede observar que los segundos se eliminarían, dándonos así un resultado de radianes. Realizando la operación, quedaría que el ángulo total de giro va a ser igual a 416.25 radianes. Ahora, para calcular el desplazamiento del pistón, lo voy a hacer de esta parte, en este lugar para tener espacio. El desplazamiento del pistón es un mecanismo de vía a la manivela. Pues involucra una combinación de rotación de la manivela y el movimiento de la biela. El cálculo exacto requiere utilizar la ley de cosenos, que ya tenemos conocimiento de ella. Pues esta va a ser para modelar la posición del pistón. Esta va a ser en función del ángulo de la manivela y de las longitudes de la biela y la manivela, que serían los 2 y 5 pulgadas. Para esto tenemos una fórmula que se utiliza mucho para estos mecanismos de biela y manivela, donde X va a ser el desplazamiento del pistón. Va a ser igual a R por 1 menos el coseno del ángulo más la raíz cuadrada de L menos R por el seno del ángulo al cuadrado. En este caso, la R sería la longitud de la manivela, la L sería la longitud de la biela y el ángulo es el ángulo de la manivela, que son los 30 grados. Vamos a hacerlo por paso para que quede claro. Vamos a comenzar con los 30 grados y después con los 180 grados. ¿Por qué utilizaríamos los 180 grados? Pues es cuando la manivela está en posición opuesta. Lo voy a escribir para que quede mejor. Vamos a utilizarla para un grado de 30 grados, que es el inicio, y para ángulo de 180 grados. Como ya lo dije, que es cuando la manivela está en posición opuesta del ángulo original. En este caso, esta sería nuestra posición 1 y esta será nuestra posición 2. Ocupamos calcular tanto la posición 1 como la posición 2 para calcular el desplazamiento total, que sería la suma de estos dos.
Comenzaremos pues calculando la posición 1 utilizando la misma fórmula. Voy a hacerlo con un color diferente para que se distinga. Empezamos con la posición 1. Pero antes de esto es mejor, mejor voy a calcular el coseno y el seno de los ángulos. Para 30 grados, calculamos pues el coseno de 30, que va a ser igual a 0.866. También calculamos el seno de 30 grados, que va a ser igual a 0.5. Teniendo esto ya podemos sustituir en la fórmula. Tenemos R y tenemos L, que es la manivela y la biela. Es decir, no hace falta calcular pues, los lados del triángulo que se forma, porque ya no lo da el mismo problema. Entonces vamos a sustituir datos. La posición 1 va a ser igual a 2, que es la longitud de la manivela, menos el coseno de 30, que es 0.866 grados, más la raíz cuadrada de la longitud de la biela, que son los 5 pulgadas, como se muestra aquí, menos 2, otra vez la de la manivela, por 0.5 al cuadrado. Y empezamos a realizar las operaciones. Empezamos con la resta. Y con las multiplicaciones y las elevaciones al cuadrado. Proseguimos con la multiplicación. Quitamos la raíz. Realizando la suma, tenemos que la posición 1 va a ser igual a 5.16 pulgadas. Apenas calculamos la posición 1, todavía nos falta la posición 2, que son los 180 grados. Lo vamos a realizar con un color diferente para que se distinga nuevamente. Entonces, para 180 grados, calculamos el coseno de 180 grados. Va a ser igual a menos 1. Y el seno de 180 grados, que es igual a 0. Teniendo ya estos datos, vamos a comenzar a sustituir en la fórmula, que sería esta para la posición número 2. La longitud de la manivela, la longitud de la biela al cuadrado, recordemos, menos la longitud de la manivela por 0, elevado todo esto al cuadrado. Comenzamos realizando las operaciones correspondientes. Realizamos multiplicaciones y eliminamos la raíz. Entonces nos quedaría que la posición 2 va a ser igual a 9 pulgadas. Ya tenemos la posición 1 y la posición 2. Ahora podemos calcular la distancia recorrida del pistón. ¿Y esto cómo lo haríamos? Con la siguiente fórmula. Que realmente es una fórmula que es especial para este tipo de mecanismos de biela y manivela.
El recorrido total del pistón va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final son las 9 pulgadas, mientras que la posición inicial son las 5 pulgadas, las 5.16 pulgadas que calculamos anteriormente. Entonces, el recorrido total va a ser igual a 9 pulgadas menos 5.16 pulgadas. Entonces tenemos que el recorrido total va a ser igual a 3.83 pulgadas. Y tenemos nuestro inciso A, completando de esta manera todo nuestro problema original. Pero antes de concluir hay que explicar, voy a explicar para que quede aún más clara esta fórmula, que es especial, recordando, para este tipo de mecanismo de vía a la manivela. Cuando la manivela gira, el extremo de la biela se desplaza. Esto es de tal manera que su posición final está pues determinada tanto por el movimiento circular de la manivela como por el desplazamiento del pistón, que es lineal. Para calcular pues el desplazamiento del pistón, que es en este caso X, se puede considerar como pues el desplazamiento vertical del extremo de la biela debido al movimiento de la manivela. La distancia pues es entre el punto de pivote de la manivela y el pistón, y se representa pues de esta manera. Este término de aquí se usa para calcular el desplazamiento horizontal de la biela, utilizando pues el teorema de Pitágoras. Es decir, pues la fórmula en general se deriva de la geometría del sistema y se basa pues en las relaciones trigonométricas que describen cómo se mueve la manivela y la biela. A continuación vamos a realizar una pequeña demostración de cuál es el movimiento que produce nuestro mecanismo, el movimiento que se genera. Para esto vamos a hacer uso del software SolidWorks. Este es un software de diseño muy útil. Bueno, pues si prestamos atención en la imagen, podemos observar nuestro mecanismo, el cual consta de una manivela, una biela, un pistón y un punto fijo. Bueno, dichos elementos mencionados anteriormente fueron realizados por nosotros en el software SolidWorks. Aquí podemos observar la biela. De este lado tenemos el punto fijo. Aquí tenemos el pistón. Y por último tenemos nuestra manivela. Y pues muy bien, una vez realizadas las piezas, vamos hacia la parte de ensamblaje dentro del software. Pues para realizar el ensamblaje de las piezas, y una vez realizado el ensamblaje de las piezas, vamos a asignar una velocidad a los diferentes eslabones, en este caso a la manivela, pues para simular lo que viene siendo el movimiento. Y bueno, una vez realizado el ensamblaje correspondiente, vamos a proceder a darle movimiento a nuestro mecanismo. Para esto vamos a hacer uso de uno de los complementos de SolidWorks, en este caso el SolidWorks Motion.
Y pues bueno, una vez que seleccionamos el complemento SolidWorks Motion, nos vamos a esta pestaña de abajo donde dice análisis de movimiento. Y pues bueno, para que nuestro mecanismo se pueda mover, pues vamos a agregar lo que viene siendo un motor. En este caso vamos a utilizar el motor rotatorio. Tenemos dos opciones, motor lineal y motor rotatorio. Para este caso utilizaremos el motor rotatorio, debido a que estamos hablando de revoluciones por minuto. Bueno, nos pide una velocidad constante. Aquí la marca de 100, pero en nuestro ejercicio tenemos una velocidad constante de 1325 revoluciones por minuto. Es lo que nos indica. Ahora le damos a aceptar. Y aquí mismo en análisis de movimiento, pues se nos genera la simulación del movimiento. En este pequeño rombo azul podemos ajustar cuántos segundos queremos que dure nuestro movimiento. En este caso lo vamos a dejar en 16 y pues a continuación vamos a dar play. Y aquí tenemos lo que es nuestra simulación del movimiento. Como se puede apreciar, es un movimiento, por así decirlo, relativamente rápido, debido a que estamos hablando de 1325 revoluciones por minuto. Y pues bueno, aquí ya se detiene. Y pues esta es la simulación del movimiento